Entonces, tal y como yo quedé con ustedes, chicos, esta primera media horita, o quizá menos, es para explicarles cómo utilizar esto, el RStudio o R, ¿cierto? Entonces, yo voy a abrir mi RStudio, ¿cierto? Voy a procurar esto que se abra en mi segunda pantalla. Espérenme un momentico, espérenme un momentico que al parecer no les compartí pantalla. Un momento. Perfecto, entonces por favor me dicen cuando les esté compartiendo pantalla. Gracias. Listo, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, eso quiere decir que en este momento, entonces voy a abrir mi RStudio. Chicos, ya les compartí por correo, un archivo en PowerPoint, el cual les enseña a ustedes cómo instalar RStudio, que es lo que se está abriendo en este momento, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí arriba, chicos, se llama el espacio de trabajo. Esto que está aquí abajo se llama la consola, ¿cierto? La consola es donde vamos a ver los resultados y aquí es donde vamos a ver todos los datos, aquí es donde vamos a poder ver el historial de todo lo que está leyendo el programa. Entonces vamos a abrir un archivo nuevo, un RScript. Inmediatamente todo se puede borrar. Aquí todo lo borramos con control L, ¿cierto? Vuelvo y les repito, cuando yo quiero borrar la consola, simplemente aplico control más L. Listo, en forma simultánea. ¿Hasta aquí me han escuchado, me han entendido bien? Sí, Profe, profe. qué pena, es que se me cayó el internet. ¿Qué ha pasado? Ok, Dayan Francisco, no te preocupes. Apenas estoy abriendo RStudio y les estaba diciendo que ya les había compartido un archivo en PowerPoint donde les enseño cómo instalar según la versión de su Office o de Microsoft, de su computador o de Apple, ¿cierto? Que en este sentido es otro sistema operativo, les enseña cómo bajar RStudio, que es gratis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recibieron ese archivo? Sí, profe. Debieron haber recibido, Juan José, muchas gracias, debieron haber recibido entonces los datos como se colocan en Excel para que no lo lea RStudio, ¿cierto? Para que no lo lea R y debieron haber recibido también un manual de R intro, es decir, un manual con el cual ustedes si cacharrean, cacharreando es que se aprende, chicos, cacharreando como practicando es que se dicen en términos lingüísticos españoles, practicando es que se coge experiencia y se aprende, ¿ok? Entonces, en este momento se estamos grabando la clase. En este momento vuelvo y les explico para Dayan. Dayan, este es nuestro espacio de trabajo, esta es la consola. La consola es donde nosotros vamos a ver todos los resultados. Aquí es donde vamos a ver los archivos, los gráficos, donde vamos ahorita a ver eso. Y aquí es donde nos dice las variables que está leyendo en este momento el programa. ¿Estamos de acuerdo? Dayan, ¿me entendiste? Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos, de forma rápida les voy a explicar. Ojo con lo que les voy a decir. Nunca, nunca un programa que tenga que ser un software que tenga que ser programado por medio de un lenguaje de programación, no solamente nos exige tener un mejor conocimiento estadístico, un mejor conocimiento matemático, sino que nos exige tener el conocimiento del lenguaje de programación. Entonces, yo de forma breve y rápida les voy a enseñar cómo se hace ese mismo diseño de experimentos que ustedes hicieron conmigo la clase pasada en Design Spheres. Sin embargo, hay unas desventajas que se tienen cuando se tiene que hacer un lenguaje de programación en un software, sobre todo que es libre, por ejemplo, como R. ¿En qué software se pueden hacer lenguajes de programación? Se pueden hacer lenguajes de programación en Python, que es libre también, que es la versión de MATLAB, que se pueden hacer en MATLAB, se pueden hacer en Origin, se pueden hacer en LabVIEW, se pueden hacer en Excel y se pueden hacer en R, ¿ok? Donde las que más se tienen a mano son Excel y R, ¿ok? Entonces, en R, entonces yo les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, recuerden ustedes que yo les di o les mandé unos datos, ¿cierto? Unos datos por medio de Excel. Cuando nosotros tenemos datos y necesitamos cargar y tenemos que hacer un script, vuelvo y lo repito, para Dayan, siempre que nosotros vamos a hacer un script, nosotros decimos nuevo script o le abrimos acá y le decimos script en blanco. Y él inmediatamente me deja el espacio en blanco. Entonces, chicos, ¿cómo vamos a importar los datos? Nos venimos acá y acá me dice que desde un archivo CSV, que es compatible a RStudio, o desde Excel, o desde SPSS, que es un software que ustedes tienen en la escuela, el cual pueden aprender a manejar, desde SAS, que es un
software industrial, del cual se manejan estadísticas y datos industriales y estadística. Entonces vamos a hacerlo desde Excel, que fue el que yo les mandé. Acá nosotros buscamos, chicos, buscamos, y entonces en R, me voy a R, venga, yo de forma rápida, chicos, busco el archivo donde tengo el R, para no dar tantas vueltas, discúlpenme ustedes que no lo haya tenido listo, pero eso, acá está. Entonces yo voy a copiar mi dirección en el computador, entonces vengo acá y le digo que en mi equipo, lo tengo en esta dirección, inmediatamente vengo y busco datos de creatinina R, listo, entonces lo abro. Inmediatamente él carga, debe reconocerlo con library read, que es el comando con el cual él lee los datos. Si él no lo lee de esta forma, significa, chicos, que los datos no están bien escritos en Excel para ser reconocidos por R, o que simplemente no lo reconoce. Entonces deben ustedes aprender a escribir los datos de forma que R lo reconozca. ¿Yo qué hice para aprender cómo lo reconocía Excel? Chicos, simplemente sigo un mismo formato, coloco en el archivo de Excel solamente dos columnas. En la primera columna de la izquierda coloco la variable y los datos de la variable independiente, y en la siguiente columna que está a la derecha, seguida o adyacente, coloco los datos de Y y los valores de la variable de Y, que es la dependiente. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Inmediatamente cuando ya me lo ha reconocido, que me dice Library Read XL, es decir, que leyó un Excel, entonces le digo importar. Inmediatamente aparecen datos creatinina. Ojo, si no aparece aquí datos creatinina, significa que no lo ha leído. ¿Estamos de acuerdo? Debe aparecer mis datos. ¿Estamos de acuerdo? Y inmediatamente aquí en mi espacio de trabajo me debe mostrar cuántas corridas tengo, los datos, y debo verificar que sí sean los datos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en la consola es donde nosotros vamos a tratar de hacer programación, y en el espacio de trabajo donde nos va a mostrar lo que vamos viendo, ¿ok? Entonces, vamos a la consola, y aquí es donde nosotros, en la consola, es donde vamos a hacer nuestro lenguaje de programación. Y vuelvo y les repito, chicos, vuelvo y les repito. Normalmente, discúlpenme un momentico, muchachos, lo siento un momentico, discúlpenme, voy a ausentarme un minutico, discúlpenme. Gracias, chicos, por darme un minutico, es que me salen unas llamadas y como tengo varias cositas, entonces les pido disculpas, son cosas médicas, entonces no puedo dejar de contestar. Gracias. Bueno, muy bien, chicos, entonces seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro lenguaje de programación? Vuelvo y les repito, un software libre como es R, siempre nos va a exigir un poquito más de conocimiento estadístico. Entonces, nosotros vemos que nos aparece aquí en el espacio de trabajo. Entonces, siempre que nosotros aparezca aquí en el espacio de trabajo, nos va a mostrar los datos tal y como se los estoy mostrando. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que ya importó, ya me abrió la librería en Excel, y por lo tanto que con la herramienta RDXL me está leyendo. Es una librería que lee archivos en Excel y aparece el nombre de nuestro archivo, es decir, datos creatinina. Entonces, ¿qué vamos nosotros a decir aquí? Vamos a escribir datos R, acá vamos a ver, datos creatinina R, y inmediatamente le damos Enter. Entonces, inmediatamente él me dice, claro, usted tiene 12 datos con una matriz por 3, y esos datos de 3 son volumen de muestra, tiempo de incubación y creatinina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me despliega, en el momento en el que yo le digo datos, creatinina y Enter, él me está diciendo que ya lo reconoce y me está dando los datos, y me está mostrando los datos que ya reconoce. Eso es para nosotros cerciorarnos de que sí reconoce nuestros datos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Muy Sí, bien. profe. Entonces, a estos datos que nosotros hemos puesto, nosotros tenemos que decirle que nos separe los datos, y lo escribimos en el espacio de trabajo. ¿Y cómo le decimos que nos separe los datos? Por medio de un lenguaje de programación o un comando que se llama attach,
inmediatamente Attach aparece aquí, inmediatamente yo le digo que lo que necesito son datos creatinina, entonces me da los datos disponibles, yo le digo que necesito que me separe los datos creatinina, me salgo y le digo Enter. Entonces, sin que me lo muestre, él ya me los ha separado por columnas, es decir, me ha separado lo que es el volumen de la muestra, el tiempo de incubación y la creatinina como una variable cada uno de ellos. Entonces, en este momento, como yo tengo que aplicar un factorial 2 a la 2, todos se aplican de manera distinta, chicos. Entonces, yo le digo volumen de muestra, ¿cierto? Que así fue como yo llamé la variable, me devuelvo volumen de muestra. Debe ser igual, si está escrito en mayúsculas, debo respetar mayúsculas, si está escrito en minúsculas, debo hacerlo en minúsculas. Y le digo que este es un factor y que este factor, miren, acá me está brindando el comando, le voy a decir que lo voy a llamar, entonces le abro entre comillas porque le voy a dar el nombre factor A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, en este momento simplemente le estoy diciendo que me lo separe. Inmediatamente yo le digo que me lo tome como factor A. Aquí ustedes van a ver en mi sistema global, en mi ambiente global, van a ver el volumen de la muestra y lo van a ver separado como una columna, es decir, como un nivel. ¿Por qué? Porque así es que nosotros metemos los datos para hacer factoriales por niveles. Recuerden que ustedes escogieron un 2 a la 2, es decir, 2 niveles a 2 factores. ¿Estamos de acuerdo? 2 a la 2. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Lo mismo entonces tenemos que hacer para el tiempo de incubación, que lo debo escribir exactamente igual como lo metí, tiempo de incubación, todo en minúscula, tiempo de incubación, y le digo que este siguiente va a ser un factor, discúlpenme, si él no nos brinda un comando, debe ser que hay algo que pasa, ¿cierto? Y le voy a decir que lo voy a nombrar como el factor B. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un factorial, 2 a la 2, que en este caso esos dos factores A son A y B para que él me lo reconozca. Lo que yo puedo hacer, chicos, es que yo debo, ojo, como aquí este programa, este lenguaje de programación ya me exige un mejor conocimiento, entonces debo poner un modelo de factorial. Entonces voy a escribir la palabra modelo para que quede más fácil y le voy a escribir igual y le voy a decir que mi modelo debe ser LM, ¿cierto? Y le voy a abrir ese LM, le voy a abrir y le voy a decir que mi variable se llama creatinina, mi variable respuesta se llama creatinina, en la K, pero fue escrita con mayúscula, creatinina, espérenme un momentico a ver si me lo deja coger. Pero está escrito diferente. Creatinina. Ay, lo escribí diferente en la creatinina. Ay, sí, así lo debo escribir, listo. Creatinina. Ustedes ya saben ahí que eso es un error, pero muy bien, excelente, compañero. Entonces él me lo debe reconocer y es la forma en la que yo reconozco que él ya me leyó. ¿Estamos de acuerdo? Que él me lo traiga. Y yo creo entonces que aquí también tengo un error. Aquí debo llamarlo también creta. ¿Cierto, chicos? ¿Me están entendiendo? Aquí arriba. No, profe, porque ahí es el nombre del archivo, ¿no? Y el nombre del El nombre archivo del sí. archivo sí está bien escrito. Tienes toda la razón. ¡Wow! Yo te veo muy bien, Dayan, excelente, listo. Excelente. Entonces ahí voy y traigo un comando que ustedes tienen en su computador, que generalmente es este. Todos los computadores se escribe de manera distinta. En algunos computadores se escribe al ñ, por ejemplo, en el mío se escribe al gr más, y me trae el contexto de este símbolo. Este símbolo me está diciendo que yo voy a manejar un modelo cuya respuesta es creatinina, que está mal escrito, como lo pudimos ver, dice creatinina, ¿cierto? Y ahí le voy a colocar mi modelo. Entonces mi modelo va a ser una interacción de 2 por 2, 2 a la 2. Entonces, ¿cuál es una de las variables? El volumen de la muestra. Él debe traérmelo, ¿cierto? Miren, así, ¿listo? Y a ese modelo le debo sumar la otra variable que yo la llamé tiempo de incubación. Y miren que él la va reconociendo, es la forma en como yo sé que él la va reconociendo, más la interacción entre las dos, porque es 2 por 2, ¿cierto? Entonces digo volumen de muestra, vuelvo y la traigo, pero en este caso le voy a decir que la voy a multiplicar, es decir, voy a hacer una interacción entre ellas, y a esto a lo que nosotros le llamamos el modelo de un 2 por 2, salgo
y acá ya tengo un modelo, y aquí lo único que no estoy colocando en este modelo son las medias y los errores. Es decir, solamente estoy colocando un modelo de interacción de una variable más la otra, más la interacción de ambas. Entonces, eso se entiende muy bien cuando podemos ver diseño de experimentos y los modelos de interacción entre las variables. Entonces ya le doy y me dice que hay un error. Hay un error. Entonces espérenme un momentico, que en este caso me está diciendo que difiere, que hay una diferencia en la longitud del volumen de muestra con el volumen, para el volumen de la muestra. A ver, entonces el volumen de la muestra tengo 12, el tiempo de incubación también tengo 12 y tengo 12. Entonces me está diciendo que hay un error en el modelo, en la fórmula creatinina más variables de longitud difieren para el volumen de la muestra. Profe, de pronto los espacios en los símbolos. En los símbolos, es decir, acá, O sea, por ejemplo, volumen muestra sería darle espacio más, bueno, ya te entendí, en los operadores. sí, en los operadores, sí. Ok, vamos a ver si es verdad. Si no, nos vamos a lo que también, esto también, esto también nos sirve, chicos, para que nosotros veamos cómo podemos acudir a ayudas. No, eso no es. Entonces yo le digo, ojo, yo le digo help, ¿cierto? Help, y entonces en ese momento él me da todo lo que es help, y en help yo le puedo decir, por ejemplo, LM, no, en este caso voy a decirle que me dé versus modelo, a ver, entonces versus factorial. Entonces, inmediatamente yo le digo factorial. Miren, chicos, lo que aparece, especial funciones en matemática. Entonces, miren que le puedo, o otra forma de decirle que nos ayude, es poniéndole bueno, creo que en esta versión no está. Bueno, entonces con help. Pero en otras versiones se puede hacer lo que voy a hacer, que no es lo correcto, pero se puede colocar el signo pregunta y factorial, y me bota igualmente la ayuda. Entonces yo vengo acá y le digo, bueno, entonces yo necesito hacer un L factorial. Entonces me está diciendo que yo necesito, entonces voy a hacer help. Me dice que acá, que él me da para L factoriales. Entonces, espera un momentico, yo miro, negativos, L factoriales, espérenme un momentico. Bueno, lo que me botó fue que lo que me está mostrando aquí es que se pueden hacer L factoriales de X. Entonces voy a decirle que me dé una ayuda, ¿cierto? Esto también nos sirve, chicos, para nosotros aprender a buscar y a cacharrear, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, pero no me reconoció el help. Bueno, entonces help. Y en help le voy a decir que me dé L factorial para que me dé ayuda sobre L factorial. Entonces me dice que son no negativos, vectores, detalles. Eso me lo debe botar más allá, más adelante. Entonces, aritmético L factorial. Entonces, L factorial. Me dice que tiene hasta 10 términos, es decir, que me acepta hasta 10 términos, hasta 10.000 términos. Entonces, espérenme. Abajo, en todas las partes de abajo, nos da modelos de cómo se escribe. Entonces, yo me voy y siempre en la parte de abajo miro modelos de cómo se escribe. Entonces dice, requiere de gráficos L factorial, 10.000. Longitud, expresión, el formato. No. Entonces le voy a decir que me dé help, y le voy a decir que voy a buscar. Y voy a decirle L factorial. No, señores. Entonces, otra vez, control L y me borra. Perfecto. Entonces, ahora sí. Entonces es help. No me está dando los argumentos. Bueno, la cuestión, chicos, es que bueno, ya con lo que tenemos hemos leído,
Vamos entonces, entonces control L, me lo voy a borrar y se debe volver. Se me ha dañado, entonces espérenme acá, voy a abrirlo acá. Chicos, voy a volver a cerrar para que me vuelva a botar cómo regresar al lenguaje común. ¿Listo? RStudio, vuelvo y abro. ¿Listo? Aquí debe traerme por defecto lo que ya... bueno, datos R que son otras cosas. Vuelvo otra vez, chicos, desde Excel. Llamo los datos. Voy a volver otra vez a mi página donde tengo los datos. Entonces le digo que los tengo en esta dirección. Control V. Le vengo acá, datos creatinina, que fue el que me hizo ver el compañero que estaba bien. ¿Listo? Lo he leído. En este momento le digo que lo importe. Listo, muy bien. Entonces volvemos e iniciamos, chicos. Ya me votó. Este es el símbolo del lenguaje común. Entonces le digo attach. ¿Listo? Attach. Igual para que nos separe los datos. Y le digo que necesito que me separe los datos creatinina R, ¿cierto? Que son los de ustedes. Entonces ya lo separó. Entonces en este momento estoy volviendo a hacer exactamente lo mismo que ustedes habían hecho conmigo, factor. Entonces le digo que lo voy a denominar el factor A. Disculpen. Entonces es este factor A, para que me lo reconozca acá, es decir, donde tengo el ambiente. Luego aquí le digo que tiempo de incubación, ya me lo había reconocido, muy bien. Le digo que ese tiempo de incubación va a ser para mí el factor, y lo voy a denominar el factor B. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Ahí era donde habíamos quedado. Y le voy a decir que me dé modelos. Modelo matriz. Modelos de tablas. Entonces vengo acá y le digo que me dé modelos de tablas. Modelos, según los términos, según esto es análisis de varianza. No puede ser aplicado a componentes de listas. Entonces digamos que me puede hacer un 2K, unas replicaciones. Entonces, bueno, entonces no voy a aplicar modelo. Entonces voy a decir que yo voy a abrir otro que dice creatinina. Entonces voy a botar voy a hacer uno que dice creatinina. Bueno, está bien, creatinina. Y le voy a poner, hay otra forma de hacerlo y es así. Le coloco y le coloco entre paréntesis. Vamos a ver si le puedo hacer el modelo. Aunque deberíamos poderlo hacer. Yo le puedo decir modelo igual, creatinina, le digo volumen de muestra. Vamos a ver, chicos, si me vuelve a botar, ¿cierto? Más tiempo de incubación. Ojalá lo podamos ver para que ustedes lo puedan ver bien, tiempo de incubación, pero acá no me reconoció el tiempo de incubación. Ahora sí, tiempo de incubación. Más, ahora vuelvo y hago la interacción entre los dos, volumen de muestra, multiplico por el tiempo de incubación, me lo voy a reconocer, y en este momento ya he terminado, y por lo tanto le doy Enter. Chicos, lo reconoció. Entonces, inmediatamente yo tenga el modelo aquí, ya puedo empezar a decir que ese modelo es donde van a actuar los factores A y B. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Entonces, para entender cuál es el modelo, yo le voy a decir, chicos, este que yo les voy a decir es un comando muy importante cuando se hace o se utilizan software que tenemos que programar o a los que tenemos que saberles un lenguaje de programación. En este caso, para R es muy importante el summary o el resumen. Entonces le voy a decir que me dé un resumen del modelo. El modelo, modelo. Entonces, el rosado significa que son datos, el otro son comandos. Entonces, cojo el modelo, salgo, y entonces me dice que, me voy acá abajo, y me dice que la longitud es de 3, que la clase es una fórmula que fue llamado. A ver, ¿por qué no me está dando los factores? A ver, yo le dije que me lo separara, luego le dije el tiempo del volumen de muestra, el tiempo de incubación, y me dice que tengo una longitud de 3,
pero que no los he llamado. A ver, ¿qué me hace falta? Attach, ya está. Volumen de muestra, y aquí tengo los factores. Me dice que tengo una longitud de 3, una clase fórmula y un modelo, pero no me los está separando. Voy a volver a aplicar acá, attach, y le voy a decir que me separe los datos de creatinina porque no me los está separando. Datos, creatinina, R, y le voy a decir listo. Ah, miren chicos, aquí dice tiempo de incubación, volumen de muestra, creatinina. Pero entonces, espérenme chicos, voy a mirar cómo están los datos en el archivo que yo les mandé, porque no me los quiere leer. Así fue que yo coloqué primero creatinina. No, yo coloqué creatinina al final. Creatinina, bueno, que fue el error de la escritura. Entonces, me está diciendo que están aquí en los factores, tiempo de incubación y volumen de muestra, pero que no tengo, que son para 3. Ah, chicos, es que me falta uno. Entonces, en este caso, voy a darle la respuesta. En este caso, le voy a decir, para que el modelo me lo entienda, le voy a decir que me hace falta una respuesta y que por lo tanto le voy a decir lo siguiente. Entonces, voy a volverle a decir volumen de muestra. Esto pasa lo mismo que con MATLAB. Uno busca el comando y vuelve y le dice que el volumen de muestra es el factor A. Luego le muestra, busca el otro que ya le ha dado, ¿cierto? Con la flechita hacia arriba lo puedo hacer. Con la flechita hacia arriba lo puedo hacer y voy a buscar el tiempo de incubación. Entonces le digo factor B. Y en este caso le voy a decir que me bote un factor, otro factor, que en este caso sería mi factor de respuesta. Entonces, en este momento le voy a decir que mi respuesta es la creatinina. ¿Ok? Entonces, espérenme un momentico. Ya les voy a decir cómo se analiza. Espérenme un momentico, cómo es que se coloca esta respuesta. A ver, creo que es esto, modelo response, modelo, o no, response. Voy a colocar response. Es igual, eh, o más bien voy a colocar creatinina, creatinina igual response. No me lo está, no me lo está. Response. No. Entonces, voy a colocar factor. Voy a colocar acá. No me está dando este, pero bueno. Entonces, en este caso voy a decirle que me dé otro factor C, tal vez porque me está leyendo el mismo, me lo está leyendo, entonces ya los puse ahí. Y en este momento ya él debe leerme, entonces le voy a decir summary, a ver si me lo bota, y le voy a decir summary, yo creo que ya le había dicho, pero yo no le di modelo, sí le di modelo, a ver si me lo reconoce. No, me dice que es lo mismo. ¿Hay algún error que tengo? Denme un momentico, por favor. Vamos a ver si por medio de una tabla de ANOVA me lo bota. Entonces, tabla. La forma de la tabla es tabla ANOVA. Le voy a decir que lo haga por medio de un análisis de varianza o A o B. Y le voy a decir que lo haga para creatinina. Yo sí coloqué creatinina, creatinina.
Me dice que hay un error en la parte del... madre, era lo que yo no quería que pasara y me está pasando, chicos, que es, hay algo que me está fallando bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a proponer esto, más bien creatinina, ¿sí? Como un modelo, ¿cierto? Igual, vamos a ver si me lo reconoce. Listo. Creatinina me está diciendo que no, que debe haber otra forma de hacerlo. Debe haber un mayor. Profe, hay una fórmula llamada Model Response, ¿no será esa la? Model response, vamos a ver. ¿Tú lo manejas? ¿Tú lo manejas? No, pues estaba viendo como, bueno, ahí como que daba la opción, como que daba ese consejo en las letras rojas. Claro. Así es que se hace, sí, señor. Entonces, espérame un momentico, vamos a ver si con este, quitándole este. Bueno, ahí ya me leyó un modelo, mira, un modelo y me dice que es el creatinina. Al parecer, ¿cierto? Pero de todas maneras no estoy segura que esto me vaya a funcionar, ¿ok? Sea lo que sea, voy a tratar de enseñarles cómo se hace, vamos a ver si me lo deja mostrar. Sea lo que sea, si yo le puse esto así como nos ayudó aquí Dayan Francisco, que es Model Response, entonces yo le digo siempre Summary, que es una de las formas en que él me muestra, y aquí le debo colocar Model y él me debe reconocer ese model response. Listo, model response. Pero entonces, model response. Vamos a ver no, esa no es la forma. Porque entonces en sumario él me debería mostrar el sumario, es decir, me debería mostrar el análisis de una vez del TestStudent y el ANOVA para ver qué términos son significativos y no son significativos. Entonces, el error debe estar en esta parte de acá. Debe estar en esta parte de acá. Entonces, lo que yo puedo hacer es cambiarlo. Yo puedo hacer modelo, lo que puedo hacer es cambiarlo, modelo, y espérenme un momentico, modelo, y lo que yo podría hacer es decirle que me lo lea. O otra opción es, chicos, decirle print y decirle que me imprima el modelo, a ver qué es lo que le está viendo como modelo. A ver qué es lo que le está viendo como modelo. A ver, para que me muestre que está viendo. Mire, pero sí me lo reconoce. Creatinina que está en función del volumen de muestra, tiempo de incubación y la interacción de las dos variables. Es decir, que sí me lo está tomando en cuenta. Entonces, para mi modelo es creatinina, ¿cierto? Y modelo. Bueno, entonces ahí ya lo voy a hacer. Entonces, eso quiere decir que ya sé cómo me lo está leyendo. Entonces, en este caso, yo lo que debo hacer es summary. En este caso, lo que le voy a decir es que me dé creatinina, miren chicos, y ahí ya está. Bueno, pero entonces me está diciendo que no puede hacer el análisis estadístico porque yo no los he separado. Entonces, vuelvo y le digo que me lo separe, a ver qué pasa, y le digo que me separe los datos que vienen del archivo, porque no me los está separando, y me dice que que hay algo que falta, que aquí en el creatinina, tiempo de incubación y mezcla. A ver. Me dice que no lo puede integrar porque no está, no lo lee de acá. Pero acá me los está leyendo. Creatinina. A ver, yo qué fue lo que le puse. ¿Será que hay algún problema con el nombre o qué? Creatinina, tiempo de incubación, volumen de muestra. Profe, es que a usted le apareció eso allá en valores de creatinina, el NA integer. Sí, me dice que no lo Eh, puede integrar, mira. Eso le apareció cuando usted puso el model.response. Sí, exacto. Entonces no debe ser por medio de esta, no debe ser por medio de esta que de este comando. Bueno, vamos a hacer algo, chicos, y es lo que yo debo hacer, que es control L y limpiar, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que yo estoy acá, y entonces lo que voy a hacer es que espérenme un momentico,
Voy, view datos earn, pero no, estos no son los que yo quiero ver. Yo quiero ver son los datos, ¿cierto? Los datos que yo quiero ver son los que siempre he traído. Vamos a ver si es que me los está leyendo mal, porque a veces eso pasa, chicos. A veces pasa que no lo lee bien y entonces, por lo tanto, comienza a jugarme con los datos. Y lo que pasa es que el otro archivo de creatinina que ustedes tienen ahí no es con los datos que sacaron del laboratorio. Miren, aquí vuelvo y los leo, listo, acá los leí. Vi de datos, voy a decirle que me los sumarice. A ver qué me muestra. Datos, datos. Hombre, que me va a demorar más de lo que pensé. ¿Listo? Ah, bueno, muy bien. Aquí ya me está haciendo una estadística descriptiva de los datos que trae el archivo, pero no es la que yo necesito, ¿ok? No es la que yo necesito porque yo necesito que me haga una estadística por variables. Entonces es por eso que yo les digo a ustedes que nosotros lo que primero que hacemos es separarlos, ¿cierto? Entonces para separarlos le colocamos attach y a eso le decimos que nos separe los datos que vienen de este archivo y exactamente, listo. Entonces miren que ahí ya me empieza a presentar problema. Cuando esto pasa, chicos, cuando esto pasa significa que los software, sobre todo cuando son libres y son de programación, han encontrado un factor de incompatibilidad con el archivo. Entonces, en ese caso, yo que recomiendo siempre, en este caso, lo que uno debe hacer cuando eso pasa, es volver y hacer otro archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a mi archivo y le voy a decir que voy a cambiar ese archivo por otro datos que llaman R. Entonces voy a cambiarle, voy a copiar mi archivo, copiar, le voy a decir que me lo pegue de nuevo en mi computador, pegar, y le voy a cambiar los datos, le voy a cambiar el nombre. Entonces le voy a decir que los datos de creatinina, le voy a bajar hasta... Ah, pero es que copié el que no era. Disculpen, copié el que no era, eliminar. Voy a copiar los de R. Entonces, copiar y pegar. Ok, entonces a estos datos de R, creatinina, R, lo llamé distinto. ¿Por qué? Porque ya hay algo en el archivo que se está incompatibilizando con el software. Entonces, intentar de nuevo. Está diciendo que los tengo abiertos, entonces voy a cerrarlos. Cerrar, listo. Intentar de nuevo, listo, perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? Como ya tengo esto, le voy a decir que me abra un archivo nuevo, un file, un RScript nuevo. Ahora, nosotros deberíamos limpiar todo, ¿cierto? Deberíamos tratar de limpiar todo. Entonces, la idea es como limpiar todo lo que podamos. Entonces, listo, muy bien, tenemos la consola. Aquí voy a llamar, entonces, desde Excel. En este caso, ya le voy a decir que mi archivo es diferente. A ver si fue que pasó lo que yo pienso, que es que estos archivos... ¿Qué pasó? Desarrollo de métodos. Cancelo. Importar datos desde Excel. Y le digo acá, Control C. Browse. Busco, le digo acá, listo. Y yo lo llamé ahora datos creatinina R. Son los mismos, son exactamente los mismos. Los lee y inmediatamente los importo. Entonces ya cambié los datos y me debe decir exactamente la misma información. Entonces voy a decirle ahora sí. Summary, vamos a ver si los lee, si los tiene. Le voy a decir datos. Que los haya leído. Listo, enter. Ya me los dio. Voy a separarlos. Attach. Y le voy a decir que en este caso me separe los datos. Esto pasa mucho con estos software que son libres. Dice que entonces los datos es que están mal nombrados, porque entonces deberíamos tener creatinina versus tiempo de incubación y muestra. Entonces lo que me está diciendo es que tal vez los datos en el archivo no están bien nombrados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Abro los datos y lo que voy a hacer es que voy a incluir aquí, insertar, creatinina, control C, control V, elimino suprimir, y acá le voy a corregir. Listo, perfecto. A ver si nos da algo de nuevo, guardar. A ver qué pasa acá. Listo, muy bien. Otra vez, chicos, creo yo que es lo que me está tratando de decir, que control L, lo abrí, listo. Voy entonces a importar datos de nuevo. Excel, le digo browse, vuelvo y lo busco.
Oh, 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 oh. Un momento. Bueno, pensé que me iba a demorar menos, chicos, qué pena. Control V. Esto pasa siempre. Puede pasar. Voy a traer los datos creatinina R. Vienen ya transformados y listo. Vamos a ver si ese era el problema. Entonces le voy a decir attach. Ya debe tener otros datos. ¿Listo? No. Aquí el problema está desde la lectura. Desde la lectura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con estos datos que son los que estaban inicialmente sin los datos de creatinina. El problema aquí es que no nos va a mostrar, no me gustaría porque no me muestra los que, no me muestra qué es lo que me quiere decir, no me muestra la respuesta, qué es lo que, la idea de un factorial que me muestre las respuestas. Entonces me está mostrando que el tiempo de incubación y volumen de muestra. Dice, los siguientes objetos están marcados como ta, ta, ta. ¿Por qué? Si yo le dije que me lo separara. A ver, muchacho, voy a mirar a ver qué me puede estar faltando. No sé en realidad qué me puede estar faltando porque ya los separé. Ya me los desplegó, ya los separé. Ya los... Ah, esperen, yo les dije, esperen un momentico, chicos. Ya me lo mostró, voy a decirle que volumen de muestra, a ver si me empieza a mostrar acá. Volumen muestra. El volumen muestra, ahora sí. Y le voy a decir que a ese volumen de muestra me lo llame como un factor, a ver si ya me los empieza a reconocer, porque creo yo que ya los había borrado. Entonces, como un factor, y le voy a decir que lo voy a llamar como el factor A. Profe, qué pena. Yo creo que esas variables todavía están nombradas a la derecha. Sí, acá están algunas, ¿cierto? Sí, acá. Sí. Simplemente que como le cambié los datos, recuerda que como le cambié los datos, ahora ya no estamos con creatinina y que tenía otros datos, sino con creatina R, tengo que volvérselos a mencionar. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, profe. Ya. Entonces sí, es por eso, y mira que no me reconoció el tiempo de incubación. Él debe reconocérmelo, tiempo, ahora sí, es igual, factor, y igual, factor B. ¿Listo? Y me lo debe igual, él ya lo reconoce acá, entonces él viene y me dice que es de un nivel, ¿ok? Que son 12 variables, aquí datos R, 12, dos variables. Sí, dos variables, muy bien. Entonces ya tengo acá dos variables. Y luego entonces a esto sí le debo decir, entonces le digo yo, ¿cómo era? Modelo, vamos a ver si me lo deja hacer. Y le digo creatinina, tainina, no, ¿por qué? Porque me está reconociendo los otros. Creatinina, y le voy a decir que, vamos a ver si me deja hacer el modelo así. Entonces acá le voy a decir volumen de muestra, que es un factor, más el tiempo de incubación, que es el otro factor, más la interacción entre los dos. Volumen de muestra multiplicado, es decir, interaccionando por el tiempo de incubación. Y a este sería el modelo. Ah, vamos a ver si me lo reconoció. Summary. Ahí es donde sabemos. Summary. Entonces le voy a decir que me dé un summary del modelo. Listo. Entonces, summary. Y le voy a decir modelo. Listo, muy bien. Ahí me lo está diciendo, pero no me los está separando como yo quiero mostrárselos a ustedes. Bueno, sea lo que sea, entonces ahí debería estarme dando unos valores por cada variable, pero no me está dando valores. Entonces le voy a decir creatinina, y le voy a decir que este es igual factor
Entonces le voy a decir, no. Muy bien, ahora sí. Summary. Listo, sigue reconociéndolo igual, no nos está separando las variables. No sé por qué no las está separando, chicos. La idea es que los tendría que separar, pero no me las está separando. La única forma en que él lo reconozca es que me las separe como tal, pero no me las está reconociendo. Bueno, en particular, chicos, entonces lo que les puedo en este momento ofrecer es que como no me está separando, sería coger otros datos, por ejemplo, los de este R, ¿cierto? Y tratar de mostrarles cómo él hace un análisis y cómo a partir de ese análisis nosotros podríamos hacer un análisis de 2 a la 2, es decir, cómo verificar el análisis. Más sin embargo, no sé si tengo otros datos que son diferentes a estos, donde me pueda, es que sería ideal yo poder hacerlo con datos que ustedes puedan entender y que son de lo de ustedes. Pero no me está reconociendo, chicos. Control C. Vamos a ver si con otros datos. ¿Será que con este? A ver si por lo menos me da los datos, que acá tengo creatinina, bueno, no sé, pero bueno, entonces vamos a ver si por lo menos me puede dar esto, datos de este. Datos. Ah, bueno, listo. Aquí ya me votó por lo menos, ya me lo reconoce como este. Entonces les voy a decir que me lo separe. A ver si por lo menos me deja hacer el trabajo que quería mostrarles. Datos, creatinina R copia, listo. Y, no, hay algo que está fallando ahí, que es sobre los sujetos. Es decir, que aquí debe haber algo que está fallando y me dice que es la creatinina, tiempo de incubación y volumen de muestra. Entonces, no, chicos, realmente no voy a, no, ¿qué? No está bien hecho el, ¿el qué? No está bien hecho el modelo de la programación, el lenguaje de programación, entonces no voy a seguir insistiendo más porque esto me hace perder un poco el tiempo de la materia, entonces les voy a pedir el favor más bien de que yo les hago el lenguaje de programación, se los explico y ustedes se encargan de bajar su R y yo les doy un archivo en Word donde les explico cada comando y me aseguro de que por lo menos sí corra, ¿listo? Entonces no voy a seguir insistiendo porque la idea no es perder el tiempo, ¿listo, chicos? Qué pena con ustedes, pero no, ¿listo? La idea es que es un lenguaje, les iba a mostrar que es un lenguaje donde no nos va a ser tan amigable como, no nos va a ser tan amigable como otro lenguaje. No sé si yo tendré otros datos diferentes, no sé, espérenme un momentico. Yo he corrido diferentes datos en este programa y me gustaría poderles mostrar que hay diferentes cosas. Sin embargo, lo importante no es tanto eso, sino, a ver, espérenme un momentico, por ejemplo, yo tengo aquí una ANOVA. Pero es que este ANOVA es, bueno, listo, muy bien. Yo, por ejemplo, podría hacerles un pequeño ejemplo. Espérenme un momentico, RStudio, a ver si es por lo menos, pero eso sería como un ejemplo, simplemente un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿cierto? Entonces les voy a decir, por ejemplo, yo voy a traer otros datos desde Excel. Estos datos los voy a traer desde otro archivo. En este caso, algo que yo enseño en bioestadística. Entonces, traigo los datos, él me los lee, ¿cierto? Y en estos datos, entonces yo simplemente le digo que los separe, ¿cierto? Attach, lo separe. Inmediatamente él los separa, entonces yo le digo que me separe los datos del ANOVA. Esto ya me lo leyó, entonces ahí ya me lo leyó como un archivo Excel. Inmediatamente le digo que me dé el summary y le digo que me dé el summary sobre, en un momentico chicos, sobre el ANOVA. Lo cogí mal.
Oh, tampoco me lo está botando. Entonces, summary, A o B. No me está diciendo que no lo tiene. Summary, ANOVA. Oh. Yo creo que no voy a seguir insistiendo. Hay algo que me está fallando en el lenguaje de programación y no lo voy a seguir insistiendo, ¿ok? Entonces, hay algo que me está fallando. Mejor quedo comprometida en lo que les dije. Les hago el lenguaje de programación y les envío lo que realmente ustedes puedan entender, ¿ok, chicos? Para que podamos seguir. Entonces, sí, trato de que llegue bien explicado, ¿ok? Chicos, qué pena no les puedo mostrar lo que es R, sin embargo, les dejo el R intro, que es un manual, les dejo la forma de bajarlo y simplemente es cacharrear. ¿Ok, chicos? Listo, profe. Listo, chicos. Entonces, esto simplemente es una invitación para que ustedes sepan que hay formas no solamente de hacerlo por lenguajes amigables como son DesignSphere, StackGraphics, que son software, claro, están no libres, ¿cierto? Pero que son muy amigables y que no nos toca programarlos, sino simplemente poner los datos y ya las programaciones están listas. Que también MATLAB también tiene esos lenguajes de programación ya listos y uno simplemente utiliza los comandos. En R no, usted tiene que hacer el comando, utilizar los comandos y hacer el lenguaje para poder entenderlo, pero les quería mostrar era que es algo mucho más análogo, es decir, algo mucho más de conocimiento estadístico donde tú todo lo manejas a partir de las variables o los valores P o valores de confiabilidad. Y con respecto a los valores de confiabilidad, tú decides si son significativos o no significativos. Entonces, espero que lo puedan correr después. Chicos, lo único que a nosotros nos hace falta, digamos, en este caso, espérenme un momentico, sí, a ver si estoy si estoy en la presentación correcta, listo, muy bien. Chicos, en este momento, entonces, el único tema que nos hace falta para nosotros poder esto terminar como tal, nuestra materia, que es metrología 2, se llama incertidumbre. Y este es el tema que les voy a presentar hoy, desde hoy. Entonces, en incertidumbre, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto, vamos a entender cuál es la diferencia entre la incertidumbre y el error, que es lo que normalmente la gente sabe y que ustedes, lógicamente, por más que cualquier otro profesional, saben estimar que es el error. Hoy vamos a entender cuál es la diferencia entre la incertidumbre, o con esta presentación vamos a entender cuál es la diferencia entre la incertidumbre y el error. Vamos a ver que hay diferentes enfoques para estimar la incertidumbre de acuerdo a lo que uno hace. Les voy a enseñar la metodología, les voy a enseñar las metas de incertidumbre, lo que nosotros llamamos metas de calidad, que son una incertidumbre muy bajita, pero que se definen como unas fórmulas. Y les voy a enseñar la incertidumbre de medida en la interpretación de los resultados, es decir, nosotros cómo aplicamos esa incertidumbre que ustedes van a estimar para los resultados. Y un taller, este taller, chicos, este taller que les estoy anunciando acá, se lo voy a mandar al correo antes de la próxima clase, es decir, antes del lunes. Ese taller les pido el favor de que lo miren, les voy a mandar una rúbrica y ese taller se va a hacer con todos los conceptos que vamos a ver en esta presentación. Entonces, vamos a empezar con lo que se llama el concepto de la incertidumbre. Entonces, el concepto de la incertidumbre es que según las normas 17025 y la 15189, que aplican para laboratorio de ensayo, en especial laboratorio clínico, nos dice que el mensurando va acompañado de parámetros de calidad. Es decir, cuando nosotros reportamos un mensurando, chicos, debemos acompañarlo de parámetros de calidad que definen la confiabilidad de ese mensurando, es decir, nos define la calidad con la que fue esto calculado o estimado ese mensurando. Entonces, uno de los parámetros de calidad se llama la trazabilidad, que ustedes ya lo aprendieron, ya lo saben esto calcular, ya lo saben estimar, y el otro se llama la incertidumbre, que es el que vamos, que es la trazabilidad, es cómo nos vamos, cómo ese mensurando, nosotros le damos esa cadena de trazabilidad o esa asegurabilidad de que él es compatible al Sistema Internacional de Unidades. Y la incertidumbre, que es esa duda razonable, esa duda donde nosotros sabemos que está nuestro valor verdadero, pero no podemos encontrarlo, pero no solamente lo damos como una incertidumbre estándar, que es la desviación estándar, sino como una incertidumbre bien estimada. Entonces, ese mensurando tiene dos valores. Un valor que es la magnitud, ¿cierto? La magnitud,
esa magnitud, nosotros le aseguramos la trazabilidad, es decir, esa magnitud que nosotros entregamos, que es un valor que va acompañado por una referencia que generalmente son unidades de medida, ese valor tiene una trazabilidad, que es lo que hace que él sea trazable o que sea afín al Sistema Internacional de Unidades, y un valor que es más o menos otro valor, que es esa desviación, esa dispersión, esa variabilidad, que bien estimada se llama incertidumbre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí hay una pregunta o todo es claro? Todo está claro, profe. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos la primera partecita, que es lo que ustedes ya saben hacer, que es sacar la media, ¿cierto? Y esa media con unidades, decir que las unidades o la referencia se pueden comparar con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la trazabilidad de ese primer valor que nosotros aseguramos en un mensurando nos da la comparabilidad, compatibilidad y consistencia entre la medición bioquímica que hicimos con respecto al Sistema Internacional. Y esa trazabilidad implica conceptos distintos a una comparación con estándares físicos. Es decir, es muy distinto, son conceptos distintos a una comparación con estándares físicos. ¿Por qué? Porque esa trazabilidad nos define esa comparabilidad con las unidades o con unas unidades del Sistema Internacional de Unidades que no son dados por estándares o por patrones físicos, que utilizamos patrones tangibles, que pueden ser pesitas patrón, utilizamos patrones que pueden ser sustancias, pero son muy distintas a una comparación con estándares totalmente físicos. Entonces, la trazabilidad logra su propósito cuando ella se lleva de manera técnicamente sólida, es decir, cuando nosotros sabemos cómo, si nuestro mensurando es de un método armonizado, nosotros podemos encontrar su comparabilidad con unas unidades al Sistema Internacional de Unidades, o cuando nosotros le hacemos esa cadena de comparaciones y sabemos que ella tiene una jerarquía y que esa jerarquía la obtiene del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la trazabilidad, los requisitos técnicos precisos que son apropiados para cualquier calibración, depende de la relación que hay entre la incertidumbre del estándar y el equipo involucrado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la trazabilidad, chicos, nosotros estamos comparando con equipos y con métodos. Esos equipos y esos métodos tienen patrones o sustancias estándar o lo que nosotros llamamos estándares o referencias, sustancias de referencias, que tienen cada una un certificado y que cada certificado de ese equipo y de esa sustancia tiene una incertidumbre que los caracteriza. Entonces, siempre que nosotros hacemos la trazabilidad, hay una incertidumbre de ese estándar y del instrumento utilizado para hacer la trazabilidad de nuestro mensurando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la trazabilidad, estamos hablando de comparación, hacer una comparabilidad de mi magnitud y sus unidades al Sistema Internacional de Unidades. Cuando nosotros hablamos de esa comparabilidad, hablamos de unas reglas de decisión. Entonces, por ejemplo, chicos, nosotros cuando tenemos un resultado, por ejemplo, en mediciones fotométricas o espectrofotométricas, que es lo que ustedes conocen muy bien, decimos que la exactitud de la medición con el espectrofotómetro, con el fotómetro o con el fotocolorímetro y la relación entre la exactitud y la incertidumbre es lo que nosotros utilizamos para hacer esa comparabilidad y decir qué tan exacto es mi instrumento. Que para poder definir esa exactitud nosotros hacemos una toma de datos mínimo por triplicado para poder sacar esa magnitud, y que la regla que aplica a la mayoría de las mediciones son propiedades físicas como son peso, volumen, entre otras cosas, como concentración, que la concentración es un peso sobre un volumen, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos para la trazabilidad es que dentro de las reglas de decisión es que nosotros tengamos una comparabilidad entre la exactitud y la incertidumbre para mirar la calibración, es decir, que esa incertidumbre del instrumento, de la sustancia estándar, tiene mucho que ver con la exactitud y la comparabilidad que nosotros hacemos de ese valor con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ¿qué es una regla de decisión? Una regla de decisión es toda regla que describa cómo se toma en cuenta la incertidumbre de la medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado según una norma. Vuelvo y les repito. Ojo, chicos. ¿Qué es una regla de decisión? ¿Cuál es el concepto de una regla de decisión en metrología?
El concepto de una regla de decisión en metrología es una regla que describe cómo yo utilizo la incertidumbre que he estimado en una medición para declarar que ella es que lo que yo hago, que el método, que mi mensurando es conforme a un requisito que se ha especificado según una norma, según un sistema de gestión de calidad. Entonces, vuelvo y les repito lo anterior. No sé si fui clara. Yo defino una regla. Entonces yo digo, yo estimé la incertidumbre. En esta incertidumbre que yo estimé, entonces mi valor, mi exactitud va a estar reglamentada por esa incertidumbre. Entonces yo tengo mi valor, y ese valor me da una exactitud con respecto a un valor patrón. Ese valor mío, esa magnitud mía está afectada por una incertidumbre, que como ustedes lo vieron acá, es el valor más o menos de la variabilidad de ese valor. Entonces yo digo, entonces la regla de decisión tiene que ser, por ejemplo, chicos, una regla de decisión tiene que ser que si mi valor está por debajo y por encima, es decir, se sale del intervalo de medición de mi magnitud, más o menos la incertidumbre, entonces no es conforme. Pero sí, una regla de decisión puede ser que sí es conforme si el valor obtenido está dentro del valor de la exactitud, más o menos la incertidumbre estimada, más o menos, es decir, dentro del intervalo de la incertidumbre. ¿Entendieron qué es una regla de decisión? O vuelvo y lo explico, chicos. Y esa regla de decisión está definida en la norma 17025 en el ítem 3.7, en la última actualización de la norma. ¿Entendieron lo que es una regla de decisión, chicos? ¿O me devuelvo, lo explico mejor? ¿Qué creen ustedes? Profe, a ver si entendí. Entonces sería usar como esa incertidumbre que se obtuvo Ujú. para determinar si, pues si según ese requisito es conforme lo que obtengo o no. Así de sencillo. Entonces, cuando yo defino algo así, se llama regla de decisión. Y hay unas reglas de decisión que nos dan las normas, pero yo también puedo definir reglas de decisión. Yo también puedo dar reglas de criterios de decisión. Entonces, yo tomo mis propios criterios y reglas de calidad, y eso se llaman metas de calidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No sé si fue más claro con lo que explicó Juan José. Chicos, es tomar ese valor de la incertidumbre y hacerlo partícipe de la conformidad o no conformidad de los valores que yo obtengo. Eso estaba pensando, profe, sino que estaba procesando. A ver si se entendió bien. Exacto. Entonces es como yo tomo esa incertidumbre que yo logro calcular y la hago partícipe, no, lo hago un factor importante, de mucha importancia, de mucha significación a lo que yo digo conforme o no conforme, de lo obtenido. Muy bien, chicos. Exacto. Entonces, cuando yo hago la trazabilidad, que les expliqué que era una comparabilidad, esa comparabilidad se proporciona entre un conjunto de unidades de medida, entre escalas acordadas o en métodos consistentes. Y eso fue lo que ustedes aprendieron como trazabilidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo un calibrador de referencia y yo tengo procedimientos de medida. Con estos procedimientos de medida yo puedo lograr un mismo valor, es decir, yo puedo analizar una misma muestra y lograr un mensurando. Entonces yo tengo un método de medida, tengo un calibrador A y tengo un calibrador B. Entonces tengo un estándar A y un estándar B. Yo aplico con este calibrador el procedimiento de medida y obtengo el mensurando. Y con este calibrador B yo aplico el procedimiento de medida y obtengo un mensurando. Si estos dos mensurandos son comparables, a esto es lo que nosotros le llamamos comparabilidad. Uno de estos calibradores puede ser trazable al Sistema Internacional de Unidades y el otro no. Entonces, en el momento en el que yo hago esta comparabilidad, yo puedo decir que el calibrador B es armonizado al Sistema Internacional de Unidades y que por lo tanto es comparable o tiene una comparabilidad al Sistema Internacional de Unidades por medio del calibrador A. Entonces, cuando yo aplico una comparabilidad, quiere decir que yo lo hago a un conjunto de unidades, a unas escalas acordadas, es decir, lo hago a la referencia que acompaña la magnitud. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos trazabilidad
y comparabilidad. ¿Fue claro o no fue claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, digamos que yo tengo dos procedimientos de medida diferentes. Vamos a hacer otra comparabilidad. Anteriormente tenía un solo procedimiento de medida y dos calibradores, es decir, uno que era trazable y uno no trazable. En este caso tengo dos procedimientos de medida. Uno que es normalizado o trazable y uno que es armonizado, ¿cierto? Y que no está definido, es decir, está armonizado. Pero tengo un material de referencia. Entonces yo tengo un calibrador, ¿cierto? Con este procedimiento de medida y muestra un resultado y esto me lo dio el laboratorio A. Pero como estoy cambiando de procedimiento de medida, aquí tengo otro calibrador, tengo un resultado y tengo un laboratorio. En el momento en el que yo como laboratorio me comparo con un laboratorio B, siendo un laboratorio B que utiliza un método armonizado pero no normalizado, y me he comparado con un laboratorio que maneja un procedimiento de medida normalizado, en este momento yo puedo decir que este método es armonizado y es comparable al Sistema Internacional de Unidades, es decir, lo hago trazable al Sistema Internacional de Unidades. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, la incertidumbre de la medición, chicos, según la NTC ISO 15189, en el ítem 5.5.1.4, nos dice la norma, el laboratorio debe estimar la incertidumbre. ¿De qué variables o de qué mensurandos? Entonces, cuantitativos, ojo, de cualitativos con paso intermedio cuantitativo, es decir, aquellos que son positivo o negativo, pero que en medio de su medición tenga intermedios o pasos intermedios con valores cuantitativos, que la incertidumbre se debe revisar periódicamente, es decir, que su estimación se debe revisar periódicamente según un sistema, un programa de gestión de la calidad, que yo debo utilizar la incertidumbre para interpretar los valores, es decir, darle uso, aptitud de uso a esa estimación de la incertidumbre, y siempre que el usuario me lo solicite, debo proporcionarle esa incertidumbre. Aunque últimamente esto ya no es tan necesario porque siempre en los reportes de resultados o mensurandos en los otros se entrega la incertidumbre. Ahora, es lo que hace que yo no sepa como cliente si lo que me están entregando es una desviación estándar o una incertidumbre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, dice que según la norma 15189, la incertidumbre de medida de los valores de la magnitud medida nos da unas notas o unas acotaciones que son importantes de tener en cuenta. Entonces, esas notas que nos pone en ese ítem sobre que debe ser estimada, nos dice algunos ejemplos de utilidad práctica de la estimación de la incertidumbre. Puede incluir objetivos de calidad establecidos por el laboratorio, como ya les mencioné, es decir, una conformidad o no conformidad, y la comparación significativa de un valor de un paciente con un valor previo del mismo tipo, lo cual da pie a una decisión clínica. ¿Qué quiere decir, chicos? Hombre, pues que cuando nosotros hacemos la estimación de la incertidumbre, un paciente puede tener un valor previo y puedo tener un valor actual de él y puedo comparar el estado anterior con el estado actual. Que el estado anterior puede ser mejor y el actual no, o el anterior puede ser no un estado de salud del paciente bueno y el actual sí, pero me da pie a una comparación y a tomar una decisión clínica, o que el paciente empeoró, o que el paciente mejoró, o que el paciente debe seguir en tratamiento, etcétera, etcétera. Esas son utilidades prácticas que me puede dar la incertidumbre. Y usted me dirá, profe, ¿y por qué si la incertidumbre debe ser una variación muy pequeña, si es de calidad? Entonces, esa variación pequeña me puede definir si una persona es pre o es diabética, si una persona es diabética o no es diabética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí he sido clara con la utilidad práctica que puede tener la estimación de la incertidumbre? Sí, profe. Ahora, ese mismo ítem, en la norma 15189 nos dice, el laboratorio debe considerar la incertidumbre cuando interpreta los valores de la magnitud medidos. Se los mostré en el ejemplo anterior. Yo utilizo la incertidumbre para definir un criterio clínico, para definir si se sale del rango, si no se sale del rango, y
cuando el usuario del laboratorio, sea que sea un laboratorio de diagnóstico clínico o no, yo debo dar esa estimación de la incertidumbre al, al cliente, al usuario. Entonces, también nos dice que cuando los análisis incluyen una etapa de medición, pero que no indican un valor medido, el laboratorio debe aprender a estimar la incertidumbre de esa etapa de medición para evaluar la fiabilidad del procedimiento de medición cuando influya sobre el resultado comunicado. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a traducir. Esto lo que está diciendo es que si mi mensurando es cualitativo, yo debo aprender a demostrar la fiabilidad del procedimiento. Y es por eso que ustedes vieron en la validación que también se pueden validar los métodos cualitativos. Hombre, que los parámetros de desempeño son distintos, pero que yo debo aprender a dar una estimación de la incertidumbre de esos procedimientos, sea de forma cualitativa, o sea, que el mensurando sea de forma cualitativa, pero yo debo aprender a dar una incertidumbre que me asegure la fiabilidad y la confiabilidad de esos resultados. Entonces, lo que dice acá es, cuando los análisis incluyen una etapa de medición que no indican un valor medido, es decir, positivo, negativo, digamos, ¿qué otros valores son? Positivo, negativo, ausencia, presencia, ¿cierto? Que me dan un valor que no es un valor, que no es una magnitud. Entonces yo debería aprender a estimar la incertidumbre, es decir, aprender a validarlo, aprender a estimar esa incertidumbre para dar una fiabilidad de esos valores. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen a ver, digamos, un método de medir el embarazo, pero no es el embarazo, sino el tiempo. Sí es el embarazo, ¿no? O sea, yo tengo un método rápido para medir el embarazo. Ese método rápido me debe decir más o menos la confiabilidad de ese método. Hombre, a mí me va a decir si estoy embarazada o no. No me va a dar un valor, no me va a dar una magnitud cuantitativa, pero me va a tener que decir si es confiable y qué tan confiable es. ¿Es claro lo que acabo de decir con este ítem que pone la norma 15189? O sea, profe, que un resultado cualitativo también lleva implícita una incertidumbre. Exacto, Michael. Por ejemplo, a ti te dicen, hombre, tú eres positivo para COVID y ese positivo para COVID debe tener una confiabilidad. Si ustedes se dieron cuenta, chicos, por ejemplo, ahorita que estamos manejando la PCR, la confiabilidad del método del COVID es muy, muy baja versus lo que debe hacerse en un laboratorio de diagnóstico clínico. Entonces, por ejemplo, la confiabilidad de algunas PCR son de 60, son de 70, no son del 100%. Es por eso que obtenemos tantos falsos positivos o tantos falsos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pues según entiendo, la incertidumbre pues en resultados cuantitativos está pues indicada por un valor, obviamente también Sí, cuantitativo, de una pero, variabilidad. pero en este caso cualitativo está como más en términos de porcentaje de confiabilidad o algo así. Sí, exacto. Recuerda, Michael, que cuando veíamos en la validación, esa desviación ya no se podía dar como una desviación, sino se da como un coeficiente de variación, que es una variabilidad que es relativa, pero no es absoluta. Así es. Ujú. Exacto, entonces en este caso también debo poder, si él no tiene un valor de magnitud, es decir, si es cualitativo, debo poder estimar una incertidumbre que así sea en un valor relativo, me dé un valor de cómo evaluar la fiabilidad del procedimiento. ¿Es claro, chicos, lo que acabo de decir? ¿Es claro? Muy bien. Ahora, chicos, yo les puedo decir a ustedes que eso no se le puede exigir mucho aquí, por ejemplo, al Instituto Nacional de Salud, no se le puede exigir porque hay mucha gente que no tiene digamos, la capacidad o no tiene la formación para medir o para estimar ese tipo de incertidumbres. No tienen ni siquiera la forma. Algunos de ellos, chicos, yo que evalué varios trabajos que se están presentando hoy en el Metrocol, que se llama Congreso de Metrología a nivel nacional, que es nacional e internacional, les puedo asegurar que a veces me pasan validaciones de cualitativos y yo digo, hombre, y son del Instituto Nacional de Salud, son del Instituto Nacional de Metrología, y yo digo, hombre, pero a esto le falta. ¿Cierto? Le falta. ¿Por qué no lo argumentan bien? Y es porque en este momento en el país, a pesar de que ya tenemos 20 años con ustedes o 23 años con ustedes dándole la metrología, falta mucho profesional que tenga este tipo de formación y que sea una formación sólida, técnicamente sólida. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
en la misma norma, pero en la 17025, chicos, nos dice, ya no estamos en la 15189, estamos en la 17025, que nos dice que debemos evaluar la incertidumbre. Entonces, en la misma norma, en el ítem 7.6, nos dice que se deben identificar para la estimación las contribuciones de la incertidumbre y que esas contribuciones deben ser significativas. Ojo con lo que les estoy diciendo en este momento, deben ser significativas. Si no son significativas, yo debo tener el criterio para decir, esta contribución a la incertidumbre no es significativa y por lo tanto puedo, ojo con lo que les estoy diciendo, puedo o no tomarla en cuenta. Pero eso tengo que tener un criterio para decir si es significativa o no. Entonces, con respecto a eso, el laboratorio debe realizar la estimación de la incertidumbre cuando el método analítico o de ensayo permita la evaluación y cuando el método de ensayo no permita su evaluación rigurosa. Entonces, yo debo asegurar que todos los métodos, sea que permita o no permita la evaluación y la estimación de la incertidumbre, yo debo realizar una estimación basada en el conocimiento y en la experiencia de ese método analítico. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues que si el método permite que yo le estime la incertidumbre, yo lo debo hacer. Pero que si el método no es un método que sea de forma cuantitativa, pero que yo tengo experiencia sobre ese método, entonces yo debo especificar y debo evaluar esa incertidumbre. Esa misma norma nos dice unas notas en el ítem 7.6 y nos dice, en los casos en que un método de ensayo reconocido especifique límites para los valores principales de las fuentes de incertidumbre de medición y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con este apartado, siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. ¿Qué quiere decir? Chicos, quiere decir que, por ejemplo, si hay un método de análisis o analítico reconocido, por ejemplo, como la muestra o la prueba de embarazo, y la prueba de embarazo me especifica unos límites para los valores de la prueba, entonces ella me especifica unos límites dentro de los cuales está inherentemente la incertidumbre. Entonces, cuando yo tengo un método reconocido y que ese método me especifica los límites y yo lo utilizo según como me lo pide la especificación del método, yo digo que he cumplido con este método. Así yo no haya estimado la incertidumbre para ese método. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, siempre y cuando el método sea normalizado, reconocido y sea un método que ya tenga un reconocimiento y lo haga con respecto al fabricante, yo puedo decir que lo estoy cumpliendo. Que estoy cumpliendo con la forma de especificar la incertidumbre y el resultado de acuerdo a ese ítem de la norma. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y lo mismo me dice, en una nota número 2, me dice, para un método en particular en que la incertidumbre de la medición se haya establecido y se haya verificado, se necesita evaluar la incertidumbre para cada resultado si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. ¿Qué quiere decir? Hombre, pues que si ya tenemos un método, y esto sí va a ser esto va a ser una norma para todo lo que ustedes van a hacer. Si ustedes tienen un método particular y a ese método le han analizado, establecido y verificado la incertidumbre, nosotros no necesitamos evaluar la incertidumbre para cada mensurando o cada magnitud que se saca, sino que ustedes se van a dar cuenta que eso tiene un formato en el cual la incertidumbre solamente se ve afectada por una componente y el resto sigue el mismo formato. Entonces, por eso se debe realizar una revisión periódica de que esta incertidumbre no haya cambiado, pero después de que usted ya la haya calculado, ya su estimación es muy simple. ¿Quedó claro? Es decir, cuando tenemos un método y ya le tenemos estimada la incertidumbre, lo que va a cambiar en cada magnitud es muy poquito. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda en cuanto a las contribuciones que son significativas. Digamos que si yo obvio contribuciones porque no son significativas, pero entonces tengo varias, esa sumatoria no sería en sí misma significativa a la final.
Michael, qué pregunta tan chévere. Pero ¿sabes qué te pido yo? Vamos a esperar a que hagamos la estimación de la incertidumbre y en ese momento yo te voy a dar un parámetro para que tú sepas cuándo es significativo y cuándo no es significativo. Ah, ok, listo. Listo. Entonces, simplemente en este momento lo que yo quiero... Ok, lo que yo quiero en este momento es que ustedes Juan José, dime. No, profe, si quiere termine con Michael y ya yo pregunto. Ok, lo que yo quiero en este momento es que ustedes tengan en claro que hay cositas que yo no voy a volver a repetir, pero que sí voy a tener en cuenta para el final. Por ejemplo, cómo asegurar que es significativa, cómo asegurar que no es significativa, cómo asegurar que no se debe volver a medir, sino que lo que va a variar es muy poco. Quiero que esto quede claro desde el principio. ¿Listo? Dime, Juan Listo, José. profe. Ujú. Profe, esto, pues cuando se habla de que ya se le ha establecido y verificado la incertidumbre a un método, entonces no se necesita evaluar para cada medición. Esa verificación se debe hacer con un tiempo estimado, pues se debe hacer como una verificación Sí. periódica, ¿o qué? Sí, Juan José. Según las normas, se debe hacer periódica. Entonces, tú debes establecer más o menos, eso se establece con el mantenimiento, que sea correctivo, preventivo y con la validación de tus métodos. Por ejemplo, tú debes establecer una validación, una verificación metrológica, que dentro de la cual está la validación, la verificación, el mantenimiento que sea preventivo, correctivo o los ajustes. Cada vez que tú haces un cambio en una de esas confirmaciones meteorológicas, debes verificar que la incertidumbre no haya variado. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces es más o menos un tiempo periódico muy similar, a no ser de que tú garantices que con lo que vamos a aprender, alguna de esas componentes que hacen parte de la incertidumbre, la estimación de incertidumbre, pueden cambiar y bajo tu experiencia tú dices, no, yo voy a revisarla más periódicamente que, por ejemplo, que al mantenimiento. Voy a revisarla más periódicamente que, por ejemplo, a la validación o a la verificación. ¿Sí me entiendes? Pero solamente lo haces en el momento en el que tú tengas un criterio de experiencia para decir que ese periodo debe disminuirse. Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces, chicos, sigo con la presentación. Entonces, si sigo con la presentación, esto es simplemente una base, un fundamento. Aquí les estoy hablando del mensurando. Ya les hemos hablado mucho del mensurando. Cuando estamos hablando del mensurando, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir, ¿cierto? Cómo se define el mensurando, cuál es el mensurando. Eso tiene que ver con en qué matriz estoy analizando ese mensurando, si es suero, si es plasma, si es sangre total, ¿cierto? Entonces, tiene mucho que ver con el conocimiento que ustedes ya tienen, ¿cierto? Pero que sin ese conocimiento no tendríamos claro cómo definir ese mensurando. Entonces, cuando nosotros tenemos ese mensurando, vamos a hablar de los impactos que puede ofrecerme esta matriz. ¿Qué pasa si yo no tengo clara la matriz? ¿Qué pasa si yo no tengo clara la evaluación y la definición de la matriz en la calidad de desempeño de mi laboratorio? Entonces, los efectos de la matriz que interaccionan con el material procesado y el procedimiento de medición pueden generar errores, ¿cierto? Es lo mismo que pasa cuando yo, por ejemplo, quiero medir de glucosa y lo hago en sangre total y no lo hago en plasma. O no defino en qué matriz lo hice, si lo hice en sangre total o si lo hice en plasma, porque van a haber otros factores naturales o fenómenos o sustancias que me van a interferir con la medición. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, cuáles son los efectos o los impactos que me pueden ofrecer esa matriz. O por el contrario, los resultados de control pueden ser aceptables, también pueden dar una falsa sensación de confianza de que los procedimientos se están realizando adecuadamente si yo no tengo claro el impacto de esa matriz, es decir, si yo no tengo claro el impacto que me puede causar el hecho de saber en qué matriz estoy haciendo el análisis. Y con respecto a eso es por lo que ustedes van a aprender en el aseguramiento de la calidad, un programa de cómo se hace un programa de riesgos en un sistema de gestión de la calidad, y ese programa de riesgo se hace con un enfoque de riesgo y esos enfoques de riesgo nos dan reglas de decisiones, es decir, esas reglas de decisiones nosotros las acogemos de acuerdo al riesgo. Por ejemplo, un enfoque de riesgo es tomar un riesgo, que es decir, nosotros no podemos correr el riesgo de que la persona analice, esté mensurando en sangre total, sabiendo que se debe hacer mejor en plasma, ¿cierto? O que se debe hacer en suero. Entonces, debe haber algo que especifique y que evite que ese riesgo se corra y que por lo tanto
se tome en cuenta un valor, un mensurando que fue medido en una matriz que causó un impacto y que tiene unas interferencias. Entonces, a esto se llega que se hace un programa de enfoques de riesgos, de no correr riesgos, y esos riesgos me dan reglas de decisiones, que fue lo que yo les definí anteriormente, que la regla de decisiones es un concepto que me dice a mí cómo tomar en cuenta esos valores, esas incertidumbres, para saber si es conforme o no conforme. Hombre, si yo digo, listo, no se puede hacer esta medición en sangre total, toca hacerla en plasma, yo debo en el método analítico que el analista sepa que no se puede hacer en sangre total. Y debo tener una regla de decisión. Hombre, si me da tanto, ¿cierto? Si no se hace en la matriz que se necesita o que se tiene declarada, ese valor no es correcto. Entonces, es una regla de decisión que se toma con un enfoque de riesgo, es decir, no corriendo riesgos, que se ha tomado con un programa en el cual se han declarado unos riesgos y que por lo tanto yo debo saber cómo tomarlo. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la solidez metrológica, chicos, que lo estamos hablando desde que hacemos la validación, que hacemos confirmación metrológica, que hacemos trazabilidad metrológica, que hacemos control metrológico a los instrumentos, ¿cierto? Entonces, en esa solidez metrológica estamos hablando de muchas cosas que ustedes ya aprendieron acá, que se llama calibración y confirmación, validación y verificación de métodos. Ya aprendimos trazabilidad, vamos a aprender cómo se estima la incertidumbre, y todos estos programas de aseguramiento y control de calidad que estamos inherentemente haciendo hacen que la medición sea fiable. Y a esto le llamamos buenas prácticas de medición o buenas prácticas de ensayo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, chicos, lo que quiero mostrarles es que la solidez metrológica viene acompañada de muchos características o muchos conocimientos o capacidades, competencias que ustedes han ido desarrollando en Metrología 1, Metrología 2 y que la van a seguir desarrollando en aseguramiento de la calidad o gestión de la calidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos solidez metrológica, es decir, que sea una integración de todos estos conocimientos. Entonces, aquí sí entro con lo que es la definición de la incertidumbre y que ustedes lo aprendieron en Metrología número 1, en Metrología 1, no número 1, sino Metrología 1. Y a ustedes les enseñaban que la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. Esto es lo que nos dice el vocabulario internacional de metrología. Y así es que se define, está la definición literal de lo que es la incertidumbre. Vuelvo y lo repito, es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. Entonces usted me podrá decir, profe, pero ¿cómo así? Si es que yo cuando doy la incertidumbre doy un valor más o menos, entonces aquí tengo un valor negativo. Ese más o menos no indica que el valor sea negativo. Ese más o menos significa que es un intervalo que me define ese mensurando. Es decir, que yo cojo a esa magnitud y le quito el valor que no es negativo, simplemente le quito ese valor, esa magnitud, y me da un intervalo, un valor mínimo, y se lo sumo y me da un intervalo o un límite máximo. ¿Quedó claro? No es que sea negativo, sino que es un valor que caracteriza en qué valores o en qué intervalo se va a mover mi valor verdadero. ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Yo tenía también esa duda. Perfecto, gracias. Entonces, hay otros términos, y aquí venimos a ver la diferencia entre el enfoque de lo que es el error y lo que es en realidad la incertidumbre. Y ojo que es diferente, son bien diferentes. Una cosa es el error de la medición, que nosotros ya lo hemos aprendido. Ustedes lo aprendieron cuando calculaban la veracidad. Y ustedes decían, es que el error o el bias, ¿cierto? Que lo dicen así, mucha gente le dice bias. El error o el bias es lo que define esa veracidad, es decir, la diferencia entre un valor y un valor convencional, un valor obtenido y un valor de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese valor, ese error de medición es lo que ustedes ya conocen como la veracidad. Entonces, este es el enfoque del error y mucha gente hace sus mediciones o sus mediciones con valor agregado, es decir, que vende sus servicios con el enfoque del error. Es decir, cuidando que haya un enfoque de no llegar al error máximo permisible. Sin embargo, eso no es incertidumbre. ¿Ok? En la incertidumbre, el valor verdadero, así como ustedes lo vieron en ese intervalo, no se conoce. ¿Ustedes recuerdan cuando veíamos la campana de Gauss y decíamos que el valor verdadero está en toda esa dispersión que cubre la campana de un valor, de un resultado, de un valor normal de un mensurando?
¿Sí lo recuerdan, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la incertidumbre, vamos a decir que lo que vamos a buscar es que esa campanita de Gauss sea más chiquitica para que sea más confiable, por lo tanto más costosa de obtener, pero más confiable, y que por lo tanto voy a tener una dispersión de un valor verdadero que yo no conozco, pero que puedo con confiabilidad decir que es ese que yo reporto, es significativo y es representativo de ese valor verdadero. ¿Entendieron lo que es la incertidumbre versus el error? Sí, profe. Profe, una pregunta. Esa campana de Gauss, al ser pequeña, pues tiene una incertidumbre pequeña. Ajá. Pero puede estar esa campana alejada de la media, del valor verdadero, digamos. O por decirlo así. Es que yo lo entiendo así. Yo entiendo que el error, como el error gira en torno a al valor de referencia o al valor verdadero. Sí, Y la incertidumbre gira en torno como al resultado obtenido. obtenido. Muy Sin bien. embargo, ese resultado obtenido puede estar muy alejado del valor Bueno, verdadero. puede estar alejado, pero no se puede salir de la campana de Gauss. ¿Sí me Ah, entiendes? ok. Sí, sí. Debe estar en esa dispersión que define la normalidad, pero no se debe salir de la campana de Gauss. Pero sí puede estar alejadito, y ese alejadito puede ser, eso es subjetivo, Michael, porque yo puedo cambiar los valores, puedo ponerle muchas decimales y puedo verlos muy alejados o muy cerca. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí entiendo. Pero lo vamos a entender más ahorita que aprendamos a estimar la incertidumbre. Entonces, ojo con lo que dice acá. El resultado es solamente una estimación del valor verdadero y solo es completo cuando se acompaña de la declaración de la incertidumbre asociada. Entonces es muy distinto hacer un enfoque del error, que es lo que hacen hoy en día todavía muchos laboratorios, versus hacer un enfoque de estimación de la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, yo les tengo un ejemplo acá. El sodio se mueve entre 145 y 135 micromol por litro de sodio, micromoles de sodio por litro. Entonces yo puedo decirle a un paciente que tiene 137 porque mi mensurando me da 137, pero si yo no le doy un valor que me defina esa dispersión, ese 137 puede salirse de 135 y 145 y no ser verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la incertidumbre es la que me va a dar esa confiabilidad de que todo lo que está inherentemente en la medida no afecta ese valor y que ese valor representa el valor verdadero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, yo la verdad no comprendí muy bien la diferencia entre el error y la incertidumbre. Claro que sí, mira, Juan José. La gente muy normalmente utiliza el enfoque del error. ¿Qué significa el enfoque del error? Es cuando tú tienes un valor, por ejemplo, cuando utilizas el control interno, Juan José, tú vas a hacer una corrida y utilizas un control interno y dices, el valor que estoy obteniendo es muy similar al control interno. Ese es el enfoque del error. ¿Sí me entiendes? Es decir, cuando comparas tu valor obtenido con un valor de referencia. ¿Entendido? Sí, Ahora, cuando tú vas a hacerlo con una incertidumbre, tú no solamente tomas en cuenta el valor de referencia, tomas en cuenta el valor de referencia, la incertidumbre del instrumento, la incertidumbre de los instrumentos de apoyo, la incertidumbre de tu medición, una cantidad de componentes que van a afectar y que le van a estimar la variabilidad de la competencia del analista, de la calibración del instrumento, de la calibración de los estándares, de las sustancias estándares, entre otras cosas. Y por eso es que es mucho más valioso hacerlo con la estimación de la incertidumbre de manera estricta. ¿Ya entendiste la diferencia? o sea, el enfoque de la incertidumbre es como más Muy robusto, por así decirlo. Tiene muchos más factores que tener en cuenta. total, Juan José, total. Ah, profe, entonces, acorde a lo que dice Juan, para clarificar, entonces si yo establezco que la incertidumbre de un resultado es muy pequeña y por tanto, pues el resultado tiene como mayor calidad, de una vez estoy diciendo también que el error también es pequeño, Claro, ¿cierto? clarísimo que sí. No solamente el error, en la incertidumbre está inherentemente el error, la desviación y todo lo demás. Todo el resto de... Aunque recuerden Michael y Juan José que el error aplica al valor de la magnitud, más no a la dispersión. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, el error es lo que me da la magnitud y con ese error yo hago corrección. Entonces, me da el primer término. Me voy a volver en las diapositivas, chicos. Dame un momentico. Me voy a volver en las diapositivas. El error, cuando yo
adjunto el error, aplica este valor al mensurando, a esta magnitud media que yo doy. Sin embargo, la dispersión me la define, la incertidumbre y la dispersión me la define este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este valor es al que yo le aplico el error y a este es al que le aplico la dispersión, sea desviación estándar o sea incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, cuando la gente normalmente en un laboratorio da el enfoque al error, se fija solamente en este valor, pero no se fijan en este valor. Entonces, eso es un error. ¿Por qué? Porque una cosa es el error, lo que me da la veracidad de este valor con un valor de referencia, versus esto que me define la variabilidad y que me da un intervalo en el cual es válido encontrar el valor verdadero. ¿Sí fue más claro ahora, chicos? Sí, profe, o sea que yo puedo tener un resultado con un error pequeño, pero con una incertidumbre grande. Ah, exacto. Eso es lo mejor que pudiste definir. Juan José, ¿te quedó más claro? Sí, profe, súper claro. Perfecto. Entonces, chicos, ¿qué debemos considerar cuando estamos estimando la incertidumbre? La incertidumbre está relacionada con un valor de la medición, el resultado, y no con el valor verdadero del mensurando. ¿Por qué? Porque como ustedes lo acaban de definir, no es una veracidad, es una dispersión. Entonces está relacionada, pero no tiene nada que ver con el valor de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la incertidumbre caracteriza el intervalo de dispersión y no un valor puntual. Entonces nos dice un intervalo en el que se puede encontrar ese valor verdadero y caracteriza la confiabilidad, pero no me da un valor puntual. Que un valor puntual es lo que yo doy, un mensurando, que tiene una dispersión, pero no es un valor puntual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y lo otro es, la incertidumbre no se debe confundir con el error, que es lo que hacen muchos laboratorios hoy en día. Dicen, ay, es que nosotros nos basamos en el enfoque del error. No, señor. El enfoque del error aplica al primer valor, no al más o menos, no a la dispersión. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces, no se debe considerar la incertidumbre como una indicación del error del sistema de medición, sino más bien como la variabilidad de las condiciones a las que se toma la medición. Y por lo tanto, es una propiedad de la medición, del resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la incertidumbre es una propiedad de ese resultado de medición, de ese mensurando. Acá les tengo un ejemplo. Y ojo, porque acá aplica lo que dijo Michael y yo creo que Juan José también. Acá tenemos los resultados. Hagan de cuenta que ustedes no están viendo la parte de abajo. Si ustedes vieran solamente los 2 puntos y la idea es no pasarse de este límite legal o especificación, ustedes podrían decir que los 2 puntos cumplen y que son conformes, ¿o no? Sí, Es más, sin ver lo que ustedes están viendo abajo, ustedes podrían decir que es más conforme el segundo que el primero, de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Porque se aleja. sí, Muy bien, pero en el momento en el que ustedes reporten una incertidumbre, aquí estamos haciendo error y aquí estamos haciendo incertidumbre. En el momento en el que yo reporte, una incertidumbre, yo puedo decir la variabilidad. Entonces, miren el que más se acerca al límite legal y miren la dispersión del que yo supuestamente vi que se alejaba más de ese límite legal y que por supuesto podía cumplir más. Entonces es ahí donde la incertidumbre me da, ojo, una regla de decisión. Y donde yo digo, hombre, no es conforme porque según eso la dispersión puede salirse y yo puedo correr riesgos al salirse ese dato de ahí. ¿Entendieron, chicos? sí, profe, claro. Perfecto. Dime. Pero entonces, en este caso, que pues se aplica como esa regla de decisión, porque, por ejemplo, el que se ve más alejado supuestamente, pero que la incertidumbre puede interferir en ese, pues en que sea un valor no apto. En ese caso, ¿qué se haría? Pues ese valor no se toma en cuenta en una medición o pues ¿qué se haría? Excelente, Juan José. Ya te voy a dar las reglas de decisión de la 17025. Lo vamos a hacer con la estimación de la incertidumbre. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Perfecto. Gracias, Juan José. Entonces, listo, chicos. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo resultados con incertidumbre, pero no tengo límites legales. No tengo límites legales, solamente tengo incertidumbres. ¿Qué dirían ustedes de cada resultado? ¿Cuál consideran ustedes que es mejor?
Yo diría que el del laboratorio 1, profe. El del laboratorio 1, por la incertidumbre, ¿cierto? Pero eso es inherentemente de acuerdo a los costos, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al método implementado, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Es claro, chicos, para ustedes? ¿Para todos es igual de claro? Y ustedes dirán, profe, ¿y en qué momento aplica esto? En el momento en el que no se tenga un método con límites especificados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sino que vayamos a comparar las variabilidades. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Claro? Chachos. Sí, profe, para mí es Sí, claro. profe. Perfecto, gracias. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que llamamos el U y el error, o lo que nosotros definimos como el sesgo, que es lo que yo les decía a ustedes que mucha gente llama bias o sesgo. Entonces, en el sesgo, miren lo que nosotros hablamos acá, este es el resultado y este es el valor de referencia. Entonces, en este resultado, esta diferencia es lo que nosotros llamamos el sesgo, el error, que es la comparación de mi medida con el valor de referencia, ¿cierto? Mientras que la incertidumbre no tiene nada que ver con este valor de referencia, es simplemente algo que me define un intervalo en el cual este valor se va a mover. Este valor obtenido se mueve. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Y por lo tanto, claro, tenemos efectos sistemáticos, el error de la medición y los efectos aleatorios. Entonces, los efectos sistemáticos están acá, los efectos aleatorios están acá, la imprecisión está acá y la incertidumbre de la medición inherentemente está en la variabilidad también. Y eso ya lo sabemos porque ya sabemos hacer validación y verificación. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en el momento de escoger una metodología para estimar la incertidumbre analítica? Debo tener en cuenta la naturaleza del método de ensayo, los datos meteorológicos disponibles, y en este caso les doy introducción a que hay componentes A y componentes B, no se preocupen, ya se los voy a enseñar qué son. Tengo que tener en cuenta los requisitos del cliente, lo que me pide el cliente, las especificaciones o los límites legales, y los recursos que tengo yo en el laboratorio y en el método analítico. Entonces son cosas que debo tener en cuenta para poder hacer una estimación de la incertidumbre. Entonces vamos a hablar de ellas, de esas diferentes. Pues sabiendo la naturaleza del método y los datos meteorológicos, entonces ya les voy a hablar de los requisitos clientes también, de las especificaciones y los recursos del laboratorio. Pues lógicamente, chicos, entre menos recursos tenga el laboratorio, entre menos recursos tenga el método, pues más difícil va a ser estimar esa incertidumbre, ¿ok? Muy bien. Según la estimación de la incertidumbre, se la voy a enseñar a hacer según la GAM ISO, que fue actualizada en el 2020. ¿Okay? Que fue actualizada en el 2020, está disponible en internet, ¿cierto? Y es una segunda edición. En esa edición, la GAM ISO establece las reglas generales para evaluar y expresar la incertidumbre de la medición. Esa incertidumbre también está en una norma ISO que es la 14253 y está en la regla número 1, donde nos dice que siempre que nosotros hacemos la estimación de la incertidumbre, hay unas reglas para probar la no o la conformidad con especificaciones. Entonces, eso es lo que nos dice la norma 14253. Nos dice cómo debemos tomar en cuenta la evaluación de la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que nos dice la norma 14253 nos dice que la evaluación de la incertidumbre o la estimación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático. Y en ese sentido, chicos, la evaluación o la estimación de la incertidumbre no puede ser meramente matemático porque se necesita del conocimiento del analista. Si usted puede hacer una estimación de la incertidumbre meramente matemática y eso no puede tener aplicación. Entonces, si eso no tiene aplicación, no tiene actitud de uso. Entonces, se necesita que tenga una comprensión del método, que tenga una comprensión del mensurando y la aplicación del mensurando, es decir, la actitud de uso. Y eso solamente se obtiene con el conocimiento de la persona que obtiene el mensurando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Muy bien. Entonces, chicos, les voy a hablar de lo que nos dice la norma 14253. Hagan de cuenta, chicos, que tenemos un intervalo que fue medido, ¿cierto? Ya. Este intervalo tiene una incertidumbre.
esa incertidumbre ya fue estimada y la incertidumbre me dice que hay más y un menos. Y entonces ese más y ese menos me dan un intervalo de tolerancia y eso le llamamos especificaciones. O especificaciones, nos dicen la especificación, la mínima es esta y la máxima es esta. La inferior es esta y la superior es esta. Entonces yo voy a tener una zona de conformidad, ojo, conforme o no. Ojo, tienen que tener en cuenta esa palabra conformidad. Una zona de conformidad donde hay un intervalo de aceptación, que es conforme o no, y se llama intervalo de aceptación, que es cuando yo le quito esa incertidumbre y le sumo la incertidumbre, y eso me da una zona de conformidad. La zona de conformidad me asegura una confiabilidad. Y el intervalo de tolerancia me asegura la conformidad con las especificaciones. Entonces, el hecho de que yo tenga mis datos en la zona de conformidad me asegura que yo cumplo con las especificaciones. ¿Por qué? Porque le estoy sumando y le estoy restando la incertidumbre, esa variabilidad que es causada por mí y por otros componentes diferentes a mí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo como analista. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para hacer la estimación de la incertidumbre existen muchas fuentes de incertidumbre. Existen muchas fuentes de incertidumbre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es dar las fuentes pueden ser una definición incompleta del mensurando. ¿Qué significa la definición incompleta del mensurando? No saber la matriz, no saber el sistema, no saber las unidades, ¿cierto? La segunda es que la muestra no sea representativa del mensurando, que yo estoy haciendo el método con algo que no, en lo que yo no lo podía medir. ¿Estamos de acuerdo? Que no se tenga un conocimiento inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales, es decir, de las condiciones de influencia. Es decir, si la temperatura me afecta, si el pH me afecta, si lo que ustedes han dicho o lo que han visto en el desarrollo de métodos o en el test de Studen o en el test de Jouden, ¿cierto? Que se llama robustez. ¿Qué tanto me afectan esas condiciones? Que yo haga una lectura sesgada de los instrumentos, que no conozca la resolución del instrumento de medida, que ustedes lo aprendieron en Metrología 1, que tenga valores no exactos de los patrones de referencia, que los valores de las constantes que se utilizan en la medición no sean veraces y otros parámetros que se utilizan. Y ojo con lo que dice acá, y es acá donde viene a decir la evaluación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático. Nunca puede sustituirse la reflexión crítica, la honradez intelectual, la competencia profesional. Depende del conocimiento detallado de la naturaleza del mensurando y de la medición. La calidad y utilidad de la incertidumbre asociada al resultado de una medición dependen en último término del conocimiento, del análisis crítico y la integridad de aquellos que la estiman y que contribuyen a su evaluación. Y eso lo dice la GAM, chicos, la GAM. ¿Qué quiere decir? Que si usted no conoce, no lo haga. ¿Por qué? Porque si usted no lo conoce, usted va a hacer un proceso meramente matemático que puede tener o no aplicación. ¿Es claro? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y hasta aquí les digo que ustedes tienen todas las condiciones para hacer la estimación de la incertidumbre. Y termino con esta, Entonces vuelvo acá y les digo, ojo, tenemos zona de conformidad, que es lo que nos muestra el valor del sesgo, el valor de una tolerancia, el valor de que nos da la incertidumbre. La zona de incertidumbre nos dice un más o menos, ¿cierto? Un más o menos. Esa zona de incertidumbre nos da una zona de especificaciones. Entonces yo cumplo, soy conforme si estoy dentro de la zona de especificación, ¿cierto? Que incluye una parte de la incertidumbre, ¿cierto? Incluye una parte de la incertidumbre, pero que si me salgo de esa zona de la incertidumbre ya no es conforme. Si se sale de la zona de la incertidumbre es no conforme y si se sale de la especificación está fuera de especificaciones. Y a esto le llamamos reglas de decisión, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces eso significa que yo voy a estar dentro de un rango que se cubre, que ustedes ya lo han venido aprendiendo con la campana de Gauss, donde dicen 95% de confianza, donde dicen 99.9% de confianza. Ustedes lo han ido aprendiendo, pero aquí lo vamos a aplicar con todas las componentes que afectan la incertidumbre de una medición. Entonces, tenemos dos zonas. Tenemos con
incertidumbre creciente hacia abajo. Si la incertidumbre es más grande, tenemos una regla de decisión, la vamos a aprender. Si tenemos una incertidumbre más pequeña, tenemos otra regla de decisión que me da un criterio de decisión según especificaciones. Esto lo van a aprender más adelante, no se preocupen. Simplemente es para que se vayan familiarizando con él. ¿Qué quiere decir? Hay que tender hacia una menor U. Entonces, la incertidumbre debe ser menor a la tolerancia de vida entre 10, pero debe ser mayor a la tolerancia de vida entre 10, pero debe ser menor o igual a ese intervalo de medición dividido entre 3. No se preocupen que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero quiero enseñarles que esto es lo que nos dice la estimación de la incertidumbre. ¿Cuándo es conforme? ¿Cuándo estoy fuera de especificación? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y lo vamos a volver a tener en cuenta. Listo, profe. Bueno, chicos, entonces el lunes seguimos con incertidumbre, ¿ok? Les agradezco mucho. Chao, que les vaya muy bien. Profe, Hasta luego, profe. luego. Gracias. Dale, Gracias. profe, gracias. 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 Chao, cuídate mucho, Nati. Profe, yo entré un poquito tarde por problemas de conexión, entonces no sé si tomaste lista. Sí, Nati, te mencioné en la lista, no te preocupes. Ah, bueno, hay muchísimas problema. gracias. Listo, cuídate mucho. Igualmente. Bye, bye. Ok.